¿Estamos? Bueno, yo voy a hablar ahora del módulo o de los sistemas de fachadas con UHPC. Antes de nada, bueno, habéis visto que no hemos hecho una presentación corporativa ni comercial de Preorquisa. Preferimos que nuestros proyectos hablen por nosotros en este caso, pero bueno, estáis todos invitados a preguntarnos cualquier duda que tengáis y sobre todo desde aquí aprovecho para invitaros a que nos visitéis en nuestra fábrica de Segovia, ¿vale? Que todo esto que os contamos aquí en imágenes lo podáis ver de primera mano y os podamos explicar mucho mejor todos los procesos. O sea que desde aquí lanzo la invitación y queda lanzada. Vale, bueno, yo aunque voy a hablar de fachadas de UHPC, me gustaría hacer una pequeña introducción sobre el panel arquitectónico, ¿vale? Hablando sobre todo de lo que creemos que va a ser la tendencia en los próximos años, porque es un sistema mucho más tradicional, entre comillas, porque se lleva utilizando muchos años. Hablaremos de los conceptos y prestaciones del UHPC, su uso como fachadas ventiladas y luego, sobre todo, quiero enseñaros muchos ejemplos de obras y, por último, me centraré pues, en nuestra obra más representativa y que estamos ahora mismo terminando, que es el centro comercial en Lyon, en Francia, La Part-Dieu. Bien, en cuanto al hormigón arquitectónico, ¿vale? Es un sistema que lleva utilizándose desde hace prácticamente más de un siglo, ¿vale? No es en ese sentido muy novedoso, pero sí que va evolucionando y va adquiriendo cada vez nuevas prestaciones que lo van a hacer más innovador y un sistema mucho más industrializado, ¿vale? Es mucho más utilizado, por ejemplo, que el UHPC y por eso me parecía interesante daros pues, una pequeña pincelada desde dónde vamos, desde los bloques de la URSS más repetitivos y con menos prestaciones arquitectónicas, el brutalismo, FISAC, ¿vale? Hasta donde estamos hoy en día, ¿vale? Sobre todo en Europa, Reino Unido, donde vamos a paneles de prefabricado de hormigón. Aquí a mí me gusta denominarlos como la fachada completa, ¿vale? Estamos hablando de una capa exterior que puede ser de un ladrillo caravista o de cualquier otra terminación que queramos, carpinterías colocadas desde fábrica, aislamiento incorporado. Normalmente la capa interior del panel es también estructural, es portante, ¿vale? Entonces estamos consiguiendo en un sistema, en un panel totalmente fabricado en unas instalaciones fijas fuera de la obra, con todo lo que eso implica en cuanto a calidad, limpieza y sobre todo certidumbre de costes y de plazos, ¿vale? Un sistema muy limpio, la fachada y la estructura se van montando a la vez, muy poco personal en obra, no tienes andamiajes, ¿vale? Pongo varios ejemplos, tampoco voy a detenerme demasiado, y aquí en España es un sistema tan completo, no llega a utilizarse, o es muy raro que se utilice, pero bueno, es la tendencia que os quería transmitir, que es hacia donde vamos a ir, es decir, sacar cuantos más trabajos saquemos de la obra y los llevemos a una fábrica, vamos a ganar en calidad, en certidumbre y sobre todo, ya no solo que lo hagamos voluntariamente, sino que la propia tendencia del mercado laboral es donde nos va a llevar. Cada vez hay menos oficios, menos especializados y tenemos que intentar conseguir que toda esa gente especializada trabaje en fábricas donde podamos ejecutar este tipo de elementos. ¿Vale? Ladrillo caravista, en este caso, por ejemplo, veis que elevan con el propio panel la barandilla de protección para luego trabajar en el forjado. ¿Vale? Personal muy reducido, control geométrico perfecto. Uepa. Este es un panel este es de una obra en Holanda, ¿vale? Que va con un acabado de un revestimiento de piedra natural colocado desde fábrica. Y este caso que os voy a enseñar es el más avanzado que he visto yo en este caso, ¿vale? En este caso, lo que han hecho es montar una instalación cerrada con puentes grúa en lo alto del edificio que va trepando a la vez que van subiendo las fachadas del edificio y la estructura, por ende, del mismo, ¿vale? Es una estructura cerrada, engancha los paneles en la planta baja, esto es sobre todo debido a la climatología que allí tienen, ¿vale? Entonces están trabajando en un recinto cerrado, muy controlado, ¿vale? ¿Veis? Todo techado, no tienen que trabajar al aire como una estructura tradicional y todos son elementos prefabricados que se ensamblan dentro de estas instalaciones que han generado dentro de la propia obra, ¿vale? Sería un poco llegar al extremo de esta tendencia que os hablo, ¿vale? Los paneles hacen, bueno, de cerramiento y de fachada y a la vez se van ejecutando los forjados. Bien, después de esta breve pincelada, que me parecía importante, aunque hablemos de GRC y de UHPC, que son los sistemas más tecnológicos, dar unas pinceladas al otro sistema que trabajamos desde hace más tiempo y que es el de hormigón arquitectónico. Vale, bueno, en cuanto a Preorquisa, ya habéis visto que no somos una empresa al uso de prefabricados, sino que trabajamos a medida de cada obra. Entonces lo que nos gusta siempre hablar es que lo que vendemos al final son soluciones,
¿vale? Lo que vendemos es un producto, es un metro cuadrado, pero realmente lo que aportamos son soluciones. Trabajamos con el arquitecto desde la fase de proyecto, nos transmiten sus ideas y nosotros conseguimos que esas ideas se conviertan en realidad mediante las soluciones técnicas que damos, ¿vale? Un poco gráfico, veréis, voy a ser un poco más breve, voy a poner muchas imágenes, intentar no cargaros demasiado de información. Ideas que transformamos después en sistemas constructivos concretos y diseñados para cada obra. ¿Eso qué implica? Pues que al final con cada obra prácticamente nos estamos no reinventando, pero sí mejorando continuamente, o adaptando los procesos productivos a las necesidades de cada cliente y de cada proyecto, y eso nos va haciendo subir el listón y conseguir cada vez resultados mejores. Vale, en cuanto al UHPC, ¿vale? Como ya comentaba al principio Benito, es un hormigón, son las siglas en inglés de un hormigón de ultra altas prestaciones, ¿vale? Estamos hablando de un hormigón que normalmente no lleva refuerzos metálicos, barras, y que va armado con fibra, ¿vale? Hay muchísimas definiciones sobre el concepto exacto de GRC. Nosotros, esto es bastante gráfico, ¿vale? En cuanto a prestaciones, tendríamos el hormigón tradicional, el GRC, el UHPC y Ductal, que ahora os comentaré, es la denominación comercial del UHPC con el que nosotros trabajamos, ¿vale? El UHPC es un material muy complicado de desarrollar y casi todas las cementeras, bueno, varias cementeras tienen su propio desarrollo, han hecho a base de proyectos de investigación en muchos años, y nosotros en este caso trabajamos con la de la Fahr-Holcim. Bueno, como definición, al final estamos hablando de un hormigón que tiene unas resistencias por encima de los 100 megapascales, ¿vale? Estamos hablando de un hormigón normal, estamos en 30, 40 megapascales, y en UHPC hemos hecho hasta prototipos con fibras metálicas que hemos llegado cerca de los 200 megapascales, ¿vale? El UHPC, aunque yo os voy a contar su aplicación para fachadas, es un material que se diseñó para ingeniería civil, refuerzo de puentes, de presas, de zonas portuarias, ¿vale? Es un material súper duradero, es prácticamente impermeable. Entonces luego han encontrado un uso para su aplicación en fachadas, pero realmente está pensado para una ingeniería civil. Las propiedades, bueno, las que ya os he comentado, unas altísimas propiedades mecánicas, durabilidad, el acabado como cualquier otro prefabricado, y también es muy importante la impermeabilidad, ¿vale? Es un material que se considera impermeable, tiene muy pocos poros y la porosidad que tiene no está conectada, con lo cual hace extremadamente duradero y muy apto para ambientes agresivos. Bueno, la Fahr-Holcim es en este caso el grupo cementero que ha desarrollado Ductal, que es con el que trabajamos. ¿Por qué hemos decidido trabajar con Ductal? Porque, como os digo, desarrollar un UHPC de altas prestaciones y de gran estabilidad requiere mucho tiempo de desarrollo, ¿vale? Y ya hay varias patentes diseñadas con las que podemos trabajar, ¿vale? Para que os hagáis una idea, bueno, ha salido bien, pero bueno, digamos que Ductal es como la denominación del yogur y Danone, ¿vale? Muchas veces Ductal fue el pionero también en cuanto al desarrollo de UHPC y muchas veces se confunden la nomenclatura de Ductal con UHPC. ¿Pero Ductal qué os proporciona en la composición? Nos proporciona el producto, sí. ¿El producto? El producto en sí, nosotros tenemos que amasarlo, añadir el agua y los aditivos, como si fuera un cemento al uso. Eso es. Nosotros hacemos la mezcla de arena, aditivos y cemento. En este caso nos viene todo premezclado, que son los componentes que aquí veis, y nosotros solamente tenemos que mezclarlo, ¿vale? Ductal tiene nosotros tenemos licencia de Ductal para trabajar en España y Portugal, aunque con Ductal tenemos la libertad, por ejemplo, con el proyecto de Francia. Si nosotros trabajamos con el arquitecto en fase de proyecto, podemos realizar Ductal en cualquier parte de España, aunque allí tengan, por ejemplo, en Francia tienen otros prefabricadores que trabajan con su licencia. ¿Vale? En cuanto a su composición, pues es muy similar a la del GRC, cemento, arena, luego humo de sílice y otras dosificaciones para conseguir las prestaciones que tienen, y luego aditivos para poder conseguir la trabajabilidad. En Ductal, ¿vale? A diferencia del GRC, se pueden trabajar con distintos tipos de fibras, depende de las prestaciones que necesites, desde fibras orgánicas, metálicas, incluso de vidrio, ¿vale? No es un producto, incluso te lo pueden diseñar a medida, dependiendo de las prestaciones que necesites, ¿vale? No tenemos el yogur de fresa, que sí que lo tenemos también, el de fresa y el natural, pero te lo pueden fabricar a medida, ¿vale? Por ejemplo, para obras muy singulares, Ductal desarrolla
con Arup, por ejemplo, algunas obras en las que prescriben o que desarrollan un material acorde a las necesidades que tienen. Bueno, esto es una comparativa de la resistencia a compresión de ductal con un hormigón tradicional. La ductilidad, ¿vale? Ductal viene sobre todo de la ductilidad que tiene el material a flexión. ¿Vale? Veis aquí ensayos que han hecho, por ejemplo, para el estadio Jean Bouny en Francia. ¿Vale? Veis que permite una gran deformabilidad antes de rotura. En cuanto a, bueno, a la durabilidad, eso es una de las mayores ventajas que tiene. Veis ahí un poco imágenes microscópicas, tiene muy poquita porosidad, muy poca agua, ¿vale? La relación agua-cemento mínima, es la mínima de todos los sistemas, y lo hace, como os digo, un material ideal para ambientes muy agresivos, como veréis en los ejemplos que os voy a mostrar más adelante. ¿Vale? Esto es una comparativa de resistencias entre UHPC, hormigón y acero, ¿vale? Si cogiéramos un pilar de 1 metro de altura y una carga de 500 toneladas, ¿vale? Pues estas serían las secciones que necesitaríamos para estas prestaciones en ductal, 30 x 30, en hormigón armado, un pilar apantallado de 1 metro x 40, o un HB de 400 en caso de estructura metálica. ¿Vale? Digamos que el ductal tiene un comportamiento mecánico más similar a un metal que a un hormigón tradicional. Aquí, bueno, otros datos de comparación de ductal con GRC. Volvemos a lo mismo, es un material en un escalón muy superior a cualquier otro material. Vale, y resumiendo, es un hormigón de muy alta resistencia armado con fibra de vidrio, muy compacto e impermeable, ideal para ambientes agresivos. Se puede trabajar con espesores muy pequeños debido a esas prestaciones mecánicas que tiene y por tanto puede ser ligero. Permite geometrías complejas a no necesitar de armadura tradicional. Y aparte tiene todas las ventajas de cualquier prefabricado de hormigón. Fuego, acústica y la variabilidad de acabados. Vale. En cuanto a la normativa, ¿vale? Es un material muy innovador y bastante novedoso, aunque las primeras pruebas a lo mejor datan de hace 20 años. ¿Vale? Y muchos países no tienen normativas propias que lo regulen, ¿vale? Por ejemplo, en Francia es el país europeo más avanzado tanto en su uso como en su legislación sobre ductal, con lo cual siempre adoptamos en este caso las normativas y los estándares franceses para garantizar la calidad del producto. Vale. Es importante trabajar con las formulaciones de UHPC bajo norma oficial, ¿vale? Como garantía. Los DIT o los ETA no son un sistema que garanticen como tal el UHPC, ¿vale? Sus prestaciones y demás, porque no deja de ser un material, no un sistema en sí, hay que desarrollarlo. Cualquier dosificación o cualquier modificación que hagas hay que contrastarlo con una amplia batería de ensayos, ¿vale? Y luego lograr dosificaciones propias de UHPC requiere muchos años de investigación para garantizar una durabilidad durante muchos años al producto. Estos son los estándares franceses, ¿vale? Que tienen regulado sobre el propio material, sobre el diseño y sobre la ejecución de prefabricados con UHPC. Vale, el UHPC, uno de los principales usos que se le puede dar es como fachada ventilada, ¿vale? En este caso tiene, debido a sus prestaciones mecánicas, la posibilidad de utilizarse con un panel de gran formato, ¿vale? Que lo que te permite es abarcar mayores dimensiones en fachada, mayores rendimientos de montaje y reducir tiempos. La desventaja que necesitas normalmente medios de elevación auxiliares como grúas para poder elevar los paneles. También se puede realizar en formatos más pequeños, aunque pierde esta ventaja propia de las prestaciones del material, ¿vale? Estamos hablando de paneles que podemos estar hasta de 1,20 m de ancho por 3,60 de altura con espesores mínimos de 15 milímetros. En cuanto a los sistemas de fijación, bueno, os enseñaré varios ejemplos, pero son muy similares a los que cualquier otro sistema porcelánico que podéis encontrar en el mercado. Sistemas ocultos, sistemas vistos con remaches. ¿Vale? Estos son los sistemas ocultos, con estos sistemas de doble C para cuelgue. ¿Vale? Ahora mismo también indicaros, estamos desde hace un año trabajando con ductal, porque si bien lo habitual es utilizar sistemas de fachada ventilada o subestructuras tradicionales de aluminio, con sus montantes verticales, horizontales, desde hace tiempo que hablamos con ellos, porque creemos, y lo vamos a sacar dentro de poco, el material te permite
es tan sumamente rígido que te permite no necesitar esta subestructura de aluminio y fijarlo simplemente de forjado a forjado, ¿vale? Lo cual nos garantizaría unas grandes ventajas en comparación con otros sistemas y rapidez en el montaje y en la obra, ¿vale? Estaríamos hablando de un panel que llegaría de planta a planta a 3 metros y fijado solamente a ambos forjados. Bueno, los detalles en esquina, pues en este caso igual que con cualquier otro prefabricado, un canto pasante y otro no, ingletes o una pequeña vuelta para dar continuidad al panel. Bueno, este es un sistema, el sistema que os comento que más se utiliza ahora mismo porque da más certidumbre, sobre todo a los clientes, que es un sistema que conocen y tienen más arraigado. Ya os digo, estaríamos hablando de fijar solamente en la línea inferior y superior todo el panel porque no necesitamos apoyos intermedios. Ejemplos de proyectos, ¿vale? Casi todos en Francia. ¿Vale? Muchos de los proyectos que voy a enseñar no son nuestros, ¿vale? Los he recopilado porque creo que es muy interesante que veáis un amplio abanico de soluciones y no solo las que nosotros hemos ejecutado. Vale, paso ahora a una serie de ejemplos. ¿Vale? Esto ya lo he comentado, ¿vale? Tienen aplicaciones estructurales, sobre todo en obra civil, y luego no estructurales, lo que serían las fachadas, que generalmente o se trabaja como fachada ventilada, como os he enseñado, o piezas especiales que se diseñan como celosías o dobles pieles de fachadas para proyectos singulares. Vale, el primero que os voy a enseñar es un museo en Marsella. ¿Vale? Como veis, aquí tenemos los dos tipos de aplicaciones, ¿vale? Esto es una pasarela que está realizada también en UHPC, muy esbelta, y luego toda esta celosía que recubre el museo tanto en fachadas como en cubierta, que está realizada también con paneles de UHPC. Como veis, está prácticamente tocando el mar, y en este caso ese diseño hubiera sido muy complicado de garantizar con cualquier otro material, dada la agresividad del ambiente marino. ¿Vale? Aquí veis la pasarela. La pasarela sí que es cierto que esto es una pieza, ¿vale? Eran como segmentos y luego se postesaron en estas zonas de barandilla aprovechando el propio diseño de la pasarela. ¿Vale? Además, la fachada va volada respecto de una fachada interior que tiene el edificio de cerramiento, ¿vale? Es como una segunda piel, ¿vale? Pero que va colgada de estos grandes montantes que también son de UHPC. ¿Vale? Ahora veréis el diseño, ¿vale? Este es un primer plano de uno de los paneles, ¿vale? Estamos hablando de paneles, a pesar de ser en celosía, de unas dimensiones bastante considerables, ¿vale? Y todo sin ningún tipo de armadura. Estos son los pilares y las vigas que os comentaba volando, que también realizaban en UHPC, y luego con una serie de tirantes y de conectores de acero inoxidable, que veis por aquí, ¿vale? Sustentaban toda la fachada colgada de estas marquesinas que volaban en la última planta, consiguiendo una doble piel con una separación de 4 o 5 metros de la fachada principal. ¿Vale? Esta es ¿Proyectado sobre molde? No, el UHPC tiene opción de proyectarlo, que lo utilizan, por ejemplo, para reforzar túneles, pero en fachadas siempre lo hacemos vertido. Vertido. Necesitas un molde cerrado, igual que si fuera hormigón. ¿Vale? Este es el sistema de conexión de estas barras que salían de la estructura principal y aprovechaban el nudo entre 4 paneles para atornillar los paneles a estos soportes. ¿Vale? Esta es la vista de esta doble piel que os digo y todos los tirantes y conectores que iban arriestando la fachada, aunque realmente colgaban de las marquesinas superiores. ¿Vale? Esta es una imagen de la zona de acopio, ¿vale? Que veis. Aunque el diseño pueda parecer muy orgánico y extravagante, en este caso el molde era bastante repetitivo, ¿vale? Que es una de las ventajas o una de las cosas que hay que diseñar bien en fase de proyecto, y es la racionalización de los moldes. Como os ha comentado Javier, con el mismo molde colocado vertical, girándolo 180 grados, consigues ir cambiando un poco el juego de la fachada sin que se perciba ese patrón. ¿Vale? Este es el molde, ¿vale? En este caso, como era visto a 2 caras, era un molde vertido en vertical. Aquí tenéis todo el dibujo de la celosía, ¿vale? Entonces cerraban, vertían desde arriba y conseguían este espectacular diseño, ¿vale? Ni que decir tiene, bueno, las piezas que iban en horizontal en la cubierta tenían apoyos cada menos distancia, pero también es de destacar la esbeltez de las piezas para colocarlas en horizontales, en plano. ¿Esa celosía está
¿Tiene el pigmento en masa? O Sí, tiene un colorante negro para oscurecerla más. De hecho, este sería en hormigones y en GRC, bueno, en cualquier material cementicio, este color gris oscuro es el máximo que podemos conseguir pigmentando en masa el UHPC en este caso. Si no, como os ha dicho Javier, hay que ir a pinturas. Vale, este es del mismo tándem, del arquitecto Rudy Ricciotti y Bonasabla, que es la empresa prefabricadora francesa, que realizaron este otro, que es el estadio es un estadio de rugby que está justo al lado del Parque de los Príncipes, y en el que igual hacían esta transición entre piezas de fachada a estas de cubierta, ¿vale? En este caso, luego os enseñaré un detalle, la cubierta no tiene ninguna otra impermeabilización, ¿vale? Con el propio panel y con piezas especiales generaron unos canales de desagüe que reconducían el agua para las bajantes. ¿Vale? ¿Veis? El UHPC este es por abajo, tenía una serie de nervios y aprovechando el nervio generaban estas canaletas para la recogida del agua. Este es el diseño conceptual, ¿vale?, del arquitecto. Y estas son las que os decía, que con este tipo de juntas machimbradas iban sacando el agua, aparte del detalle especial de canal donde recogían ya toda la de esos paños de cubierta. ¿Vale? En este caso, solamente con el panel y este sistema medio engatillado, no tuvieron que realizar ningún otro tipo de sistema de impermeabilización de estas cubiertas. Vale, esta es la zona de la fachada, que igual en una celosía eran paneles triangulares que se iban solapando, muy similar, de similar aspecto a la que hemos visto del museo. Vale, este proyecto que está en Barcelona es de otra empresa, de Escofet. Lo pongo como ejemplo sobre todo de cómo la racionalización en el molde permite conseguir diseños bastante espectaculares, ¿vale? Son estos paneles blancos que veis, con perforaciones circulares, troncocónicas, que también colocan en vertical y horizontal, ¿vale? Este es un local que está en el puerto de Barcelona, también encima del agua, ¿vale? Esas celosías es prácticamente imposible que lo hubieran podido conseguir con el mismo grado de durabilidad con cualquier otro material, salvo aceros inoxidables o similares, ¿vale? Igual, una estructura soporte y unos paneles en celosía sin ningún tipo de refuerzo, ¿vale? Veis dónde está el agua y dónde están los paneles, ¿vale? En este caso, veis, es un patrón muy repetitivo, ¿vale?, pero que economiza mucho la obra. Es decir, al final, el UHPC, igual que os he dicho, que está en el último escalafón en cuanto a prestaciones, también lo está en cuanto a precio. Entonces, muchas veces me preguntan qué sistema es mejor o peor. Al final, el mejor sistema para cada proyecto te lo va a decir el proyecto y el diseño y luego el bolsillo del propietario de ese proyecto, ¿vale? Podemos pensar que el UHPC es la mejor solución, pero el cliente te dice, pues no tengo suficiente dinero para hacerlo, hay que darle una vuelta. Desconozco la casuística, pero bueno, a lo mejor empecé siendo un diseño más orgánico, parecido a los que os he enseñado antes, y fueron racionalizándolo hasta llegar a una solución que encajaba en las previsiones económicas del cliente. Esta es la planta del edificio, ¿vale? Y esto no se aprecia muy bien, pero estos son igual los paneles en celosía colocados en cubierta, ¿vale? Y aquí veis, ahora os voy a enseñar los planos, veis que tenemos una pieza de derechas, una de izquierdas y una central. Con esos tres moldes hacen toda la obra, ¿vale? Con lo cual, luego pondré otro ejemplo de todo lo complicado que puede hacerse, mucho más que las celosías que os he enseñado, ¿vale? Y como veis, pues el diseño es bastante llamativo y bastante bueno, en mi opinión. Fotografías, ¿vale? Este es un proyecto que tuvimos la suerte de poder estudiar en su momento, no nos lo adjudicaron, al final fue una UT de dos empresas, yo creo que una turca y una marroquí, que es el Gran Teatro de Rabat, de Zaha Hadid, y New Technique es la ingeniería de fachadas que desarrolló el proyecto con ellos, ¿vale? En este caso, bueno, si conocéis a Zaha Hadid, pues bueno, sabéis la complejidad en cuanto a las geometrías de los proyectos que diseña, y esto no es menos, ¿vale? Esta es la estructura de hormigón in situ y que luego revestían con paneles de UHPC. Este es como el ejemplo contrario al que os he mostrado. Esto es todo lo complejo, esta pieza está allí de miles de piezas que son de forma única, de geometría única y que no se repiten en la obra, doble curvatura y que solo existe una pieza con esa geometría. Eso, como os ha dicho Javier, la única manera de hacerlo es con moldes únicos. Tienes que fresar por control numérico una geometría exacta a la pieza que quieres ejecutar, ¿vale? Esta ya es una fase más avanzada en la que impermeabilizan estos muros y estas pantallas de hormigón, aunque hay otras zonas metálicas,
¿vale? Y esta es ya la fase de colocación de los paneles. Como veis, hay muy poquitos paneles que se repitan en la obra. ¿Vale? Tenéis piezas que van cambiando de plano, y ahora os enseñaré también este ejemplo, o sea, este proyecto también lo pongo como ejemplo. Este tipo de obras tan complejas en cuanto a la fachada, ¿vale? Serían prácticamente imposibles de ejecutar si no tienen un soporte en fase de proyecto muy definido, ¿vale? Para poder estudiar este proyecto, o te dan una documentación muy clara de cómo es la geometría, con toda la información de los paneles, o casi nadie es capaz ni siquiera de valorártelo, ya no digo de ejecutarlo, ¿vale? Luego os enseñaré detalles de la fase de proyecto, donde veréis que tienen súper definido cómo son los paneles, cómo son los sistemas de anclaje, porque si no sería inviable que nadie fuera capaz ni de dar precio para esta obra, o de obras similares. ¿Vale? Más imágenes del proyecto, ¿vale? Y todo esto es ya documentación que nos venía para poder ofertar el proyecto, ¿vale? Todos estos cambios de plano, cómo son los detalles de fijación, las vueltas de los paneles, cómo van colocados, todos los elementos de anclaje analizados ya estructuralmente, no tenemos ninguna duda, porque muchas veces cuando ofertas un proyecto no sabes cómo va a ser el sistema de fijación al 100%, si va a funcionar, si tendrás que recalcularlo y aumentarán espesores, y todas esas incertidumbres hacen que sea muy complicado dar un precio a este tipo de proyectos, o que si lo das va a ser muy poco realista con la realidad, porque no tienes información para poder valorarlo, ¿vale? Todas estas vistas tridimensionales, o sea, pueden parecer un poco un alarde en cuanto al desarrollo del proyecto, pero realmente son muy útiles y muy necesarias para nosotros, que tenemos que ponerle precio. ¿Vale? ¿Veis? Estos es otros detalles de la zona de estructura metálica, es decir, había una gran variabilidad de detalles, paneles en falso techo, es decir, estaba todo muy definido y muy claro, no había ninguna incertidumbre, o muy pocas incertidumbres en cuanto a cómo íbamos a ejecutar la fachada. ¿Vale? Estos son proyectos. Luego también os comentaré, es muy importante en GRC y en paneles de UHPC, a la hora de diseñar sistemas de anclaje, ¿vale? Es muy importante tres aspectos. Primero, tener regulación en los tres ejes espaciales, porque las estructuras y todo tiene pequeñas tolerancias, y luego bloquear a la vez los movimientos que quieres bloquear, peso propio, viento, sismo, pero dejar que el panel pueda moverse y dilatarse libremente sin coartarlo, porque si no lo restringes y al final acaba apareciendo tensiones internas dentro del panel que pueden microfisurarlo y generar un problema a largo o medio plazo. ¿Vale? Esto lo tenían también muy bien estudiado. Veis aquí, por ejemplo, sistemas, un punto fijo, movimiento horizontal, movimiento vertical o movimiento en todos los sentidos, salvo en el perpendicular a la fachada. ¿Vale? Ese tipo de detalles que nosotros solemos desarrollar luego ya en fase de ejecución, en este caso venían súper estudiados y súper dados desde la fase de proyecto. ¿Vale? Pongo también como ejemplo, dado el punto de vista técnico del máster que estáis estudiando, que para este tipo de proyectos es básico tener este tipo de información y desarrollarla. Siempre, bueno, como he dicho antes, muchas veces necesitaréis el apoyo de un industrial, igual que con otro tipo de sistemas. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos muy acostumbrados, como ha dicho Javier, desde fase de proyecto, trabajar con los arquitectos, con los ingenieros y desarrollar todo este tipo de detalles un poco a riesgo, pero es la manera y sobre todo con sistemas como el UHPC, que aquí en España tiene muy poco desarrollo de momento, es la única manera de generar mercado y de conseguir que vayan apareciendo proyectos sin ninguna incertidumbre. Bueno, más detalles, secciones, o sea, la cantidad de documentación que podéis encontrar en un proyecto de este tipo es increíble. ¿Vale? Esto es como la interferencia de la impermeabilización y el aislamiento en paneles que hacían una falsa cubierta y cómo tenían previsto todo el recubrimiento de los anclajes para evitar la entrada de agua. ¿Vale? Y ahora voy a pasar más rápido a hablaros de otros proyectos, sin tanto detalle, pero bueno, para que veáis también un abanico. ¿Vale? Este es de Jan Nouvel, creo que es en Abu Dhabi, ¿vale? Es un museo, igual que sigue el concepto arquitectónico, pues es una rosa del desierto y todos estos vuelos van revestidos con paneles de UHPC, ¿vale? Creo que tengo ahora una foto, ¿veis? Ya salimos de la fachada ventilada por dura, esto es... Sí, eso es. O sea, has dicho, había el tema estructural, fachada ventilada y luego que es donde es más espectacular también el panel, donde más se puede ver todas las posibilidades que tiene. En este caso son falsas cubiertas, dobles fachadas. O sea, el Teatro Rabat también es una fachada ventilada, aunque no al uso.
¿vale? Y en este caso son cubiertas y falsos techos, igual, necesitas una subestructura, todos los anclajes, ¿vale? Y al final pues se consiguen unos diseños espectaculares. Otro tipo de celosías, también similares a los que os he enseñado, del museo. Esto es una tienda de Nike en Miami, también con una celosía hecha a medida, que ahí tiene la simulación del logotipo. ¿Vale? Veis aquí los primeros prototipos y las piezas, en este caso iban a piezas más pequeñitas, pero veis que el diseño también está muy optimizado, siempre más o menos el mismo molde, con pequeñas variantes. ¿Pero esto se podría hacer con GRC también o ya es... Depende de... Ahora os voy a enseñar el proyecto de Lyon, ¿vale? El proyecto de Lyon empezamos a trabajarlo en GRC, pero cuando llegamos a unos paneles de este tipo, empezamos a tener problemas estructurales, ¿vale? Las prestaciones del GRC no llegaban, sobre todo por el tema del sismo, creo recordar. Cuando metía las aceleraciones del sismo, el GRC no tenía resistencia suficiente, entonces tuvimos que ir al siguiente escalón, que era el UHPC. Entonces, algunos diseños quizás sí, otros quizás no. Estos no tengo la información como para decirte si hubieran sido podido... Sí, hay una fina línea. El UHPC sería pues eso, donde no llega el GRC en cuanto a prestaciones mecánicas, ¿vale? Y además me he visto que también más fino, ¿no? O sea, podemos llegar... Pues sí, igual que el GRC. El GRC podías hacer láminas también muy finitas, pero no tan grandes, ¿vale? Entonces, por eso digo que no hay... Me gusta que hagas ese tipo de preguntas porque no hay un límite claro, es decir, dependiendo del diseño y lo que busques, a lo mejor esta fachada o cualquier otra, si no es una zona sísmica, pues a lo mejor hubiera sido viable con GRC, ¿vale? Lo que hubiera sido imposible seguramente económicamente hacerla con hormigón armado, o seguramente muchos de estos diseños con algún tipo de resina o de plásticos pues hubieran tenido problemas con el tema de protección contra fuego, no lo sé, ¿no? Vale, hola, pues me ha pasado lo mismo que a ti. Vale. Este es otro diseño también creo que es en Francia, de un hotel, pues igual. Vale, como veis un poco las tipologías se van repitiendo, celosías como doble pieles, incluso en zonas horizontales o techos. Esta es una universidad que está hecha en Dinamarca, también bastante espectacular. ¿Vale? Y pues igual, hay que buscar las diferencias, pero bueno, veis que se va repitiendo un poco los patrones y se van consiguiendo diseños bastante chulos. Este es el pabellón de la Expo de Milán, el pabellón de Italia en la Expo de Milán, ¿vale? Que también es espectacular, ¿vale? Como todos estos pabellones son al final de esculturas, edificios esculturales, ¿vale? Prácticamente. Este ya también es otro alarde de todo lo complicado que puede hacerse con paneles de UHPC, ¿vale? Aparte de la celosía, veis aquí igual paneles con doble curvatura y luego ya al final del todo que van como desapareciendo y generando estas zonas prácticamente con más aire que hormigón. Esta es una zona interior, porque iba por el interior y el exterior, ¿vale? Y veis todas estas zonas, las esquinas, ¿vale? Es una complejidad en cuanto a los moldes, que igual, pues a lo mejor solo es posible realizar este tipo de obras para clientes muy específicos, como puede ser un pabellón de un país para su propia expo de su país. Seguramente para cualquier otro tipo de proyecto hotelero, residencial, oficinas, pues el presupuesto de este tipo de fachadas sea muy complicado, salvo que sea una gran multinacional y lo que busque es eso, un edificio icónico y representativo. Por ejemplo, Louis Vuitton, pues aunque este patrón es bastante repetitivo, pero bueno, puede generar este tipo de repeticiones con un patrón propio de su marca. Vale, y ahora este es el que voy a detenerme más. Este es un proyecto que estamos ahora mismo rematando con los últimos paneles. Es un centro comercial en Lyon, en Francia. Los arquitectos son los holandeses en BRDB y que hemos tenido el honor de poder ejecutar. Vale, esta es el centro comercial está al lado de la estación de La Pardieu. Es la ampliación de un centro comercial que ya existía de los años 60, ¿vale? Que tiene una gran complejidad en cuanto al programa arquitectónico, terrazas, tiendas, zonas de centros comerciales y cines más opacas y más tectónicas, con otras de tiendas más abiertas. ¿Vale? Esta es la planta del centro comercial, que es toda esta zona que veis aquí. ¿Vale? Al final son más de 15.000 metros cuadrados de fachadas,
con distintas zonas, ya os digo, hay Carrefour, Galerías de Lafayette, una zona de restauración en cubiertas, y al final el proyecto lo que querían era, también es una zona de la ciudad que tenían cortado el paso de esta zona hacia esta, que esta es la Ópera de Lyon, ya que esto es un edificio, un hotel grande, entonces con esta cubierta transitable pues generaban una zona de tránsito y de comunicación entre las distintas partes de la ciudad que antes tenían coartadas por este centro comercial. ¿Vale? Veis que tienen unas grandes escalinatas a ambos lados y que conectan la ciudad. La base del proyecto, o lo más llamativo, es estas zonas que proyectaron, ¿vale? Que pasaban de un panel opaco totalmente, ¿vale? Idéntico al de los años 60, a estas grandes zonas abiertas donde el panel se iba evaporando y desapareciendo para generar grandes aberturas de vidrio y de luz al interior del edificio. ¿Vale? Este es el modelo tridimensional BIM del proyecto, ¿vale? Todo lo que veis por aquí verde o azul son los paneles de la fachada que van dando la vuelta, ¿vale? Y esto, por ejemplo, era la zona más antigua de los paneles de los años 60. ¿Vale? Todo este tipo de geometrías complejas, obviamente trabajamos con modelos Revit y 3D para poder controlarlo. Otra vista en lo que os digo, ¿vale? Esta es la zona de esta escalinata que comunicaba justo al otro lado, zonas de acceso desde aquí, que es una biblioteca. Bueno, ya os digo, el programa del proyecto es bastante complejo. Todo esto son imágenes de proyecto, luego os enseñaré las de la realidad, que son muy similares. Una zona de tiendas y de cafeterías, pues con el mismo concepto de panel que va evaporándose y desapareciendo. A ver si no lo paso. ¿Vale? Este es el de los primeros modelos o maquetas que hicieron, que sigue este concepto que os digo, del panel totalmente opaco. Vamos haciendo desaparecer zonas del panel hasta que llegamos a paneles ya con zonas muy complejas de realizar. Por ejemplo, estas zonas que solo colgaban de una zona concreta del panel, con el GRC y en caso de aceleraciones sísmicas era muy complicado de asegurar la estabilidad del panel sin que fisurara. ¿Vale? Con el UHPC conseguimos estos diseños. ¿Vale? En este caso tuvimos la suerte de trabajar desde el principio de las fases iniciales del proyecto, tanto con los arquitectos como con Rodanco, que es el propietario del centro comercial. Esto que veis es el panel antiguo que os decía de los años 60, ¿vale? Que ya tiene este patrón inicial, ¿vale? Y este es el primer prototipo que hicimos a escala real, ¿vale? Siempre en todos estos tipos de fachadas tan singulares no es que sea recomendable, es que prácticamente una obligación realizar prototipos a escala real, porque desde este primer prototipo hasta la realidad se evoluciona y se mejoran una cantidad de soluciones increíbles, ¿vale? Más en este caso, que además era la doble piel de un muro cortina, encuentros con ese muro cortina, cómo anclarlo, ¿vale? Entonces, aparte de los mockups para servir para una revisión estética o la elección de los acabados de la fachada, es muy práctico también para los industriales para testear todas las soluciones que estamos pensando, ¿vale? El papel al final lo aguanta todo, aunque tengamos mucha experiencia y ya sabemos por dónde van los tiros. Al final, cuando te pones a hacer un panel a escala real, piensas, que es lo que decía, al final para este tipo de obras repensamos todos nuestros procesos. Hay que pensar cómo desmoldeas el panel, cómo lo giras, cómo lo vas a transportar, cómo lo vas a montar en la obra. Entonces, todo eso, testearlo a una escala real es básico para evitar errores, y más en proyectos de esta magnitud, ¿vale? Bueno, veis aquí el primer prototipo con los paneles de detrás. Luego veréis fotos del proceso, pero bueno, básicamente lo que hicimos fue un levantamiento tridimensional de la textura existente, ¿vale? del patrón, y para poder imitarla, ¿vale? Todo esto se hace por control numérico, por modelos tridimensionales, para asegurar que todos los paneles siguen exactamente la misma geometría cuando se encuentran unos con otros. Muy parecido a lo que os ha comentado Javier de Córdoba, pero con otro diseño. Este es el segundo prototipo que se realizó, ya una vez he iniciado los trabajos en la obra, porque yo creo que se hizo por lo menos 2 años o 3 antes de que se empezara la obra, ¿vale? Para que os deis un poco del proceso y de los tiempos que estamos manejando, que desde hace 3 años antes de que comience la obra, eso sería 2017-16, hasta finales, ahora, bueno, terminaremos en primavera del 22 de terminar la obra. Ya entonces aquí igual se sigue jugando, bueno, no os he comentado, en este caso los paneles van todos pintados porque la fachada existente también la limpiaron y querían que quedara todo con el mismo tono y uniformidad. Eso hubiera sido imposible salvo aplicando una pintura posterior a todos los paneles que uniformice el color a toda la fachada. Entonces, bueno, distintos tipos, se simulan esquinas entrantes, esquinas salientes, encuentros con puertas, con barandillas, y esto ya es un mock-up en el que se representaban prácticamente todas las posibles
encuentros y soluciones que había en la obra. Luego hicimos otro de una escalera, que no sé si está aquí. Bueno, esto es un... ¿Y dilataciones? ¿Hace falta contar con dilataciones entre los...? Entre los propios paneles, sí, tanto en GRC, incluso en hormigón, siempre anclamos los paneles de forma independiente, cada uno independiente de la estructura. Eso es. En este caso, al ser una doble piel, la junta no iba sellada, ¿vale? Pero siempre tenemos que permitir el libre movimiento de todos los paneles por separado. Y si los unes con algún tipo de unión porque te haga falta, tiene que ser una unión que permita ese desplazamiento en el sentido, principalmente en el largo del panel. ¿Vale? Bueno, luego después de este sitio... La imagen, claro, se ven como paneles continuos y no se aprecia, ¿no? No, aquí tienes... O sea, en este caso el módulo, el ancho del panel siempre se repetía, que iba con el módulo del muro cortina, ¿vale? Porque ahora explicaré que los paneles se anclan de montante de muro cortina a montante de muro cortina. Entonces ese ancho siempre se respeta, salvo en casos concretos como son juntas de dilatación y demás, que se genera un doble montante. Vale, esta era un poco para que veáis esto está en milímetros, los anchos del panel, ¿vale? La zona más ancha del panel o de más espesor tenía 85 milímetros, la más pequeña solo 25. ¿Vale? Y luego tenía otras distintas alturas intermedias. ¿Vale? Esto es como hicimos la pieza maestra que llamamos nosotros, ¿vale? Esto es un molde de madera, fresado igual por control numérico, que reproducía la textura o sea, el patrón del panel original. Y veis que tiene una armadura, ¿vale? Y esto es porque hicimos un panel de hormigón que nos servía de base, ¿vale? Este es el panel de hormigón, que además los paneles de los años 60 ya estaban erosionados por el paso del tiempo y tenían como un abujardado. Entonces lo que hicimos fue en el panel de hormigón abujardarlo para imitar esa textura, porque los arquitectos querían que no se notara diferencia entre el panel antiguo y el nuevo, ¿vale? Entonces generamos esa textura abujardando el panel de hormigón. Y todos los paneles, esos que veis verter es goma líquida, ¿vale? Todos los moldes de la obra de goma líquida salían de este mismo panel, que es la pieza maestra, para asegurar que todos tienen exactamente la misma geometría. ¿Vale? O sea, decíamos nosotros o sea, los moldes de goma, como se ha visto en la presentación de Javier, tienes patrones comerciales que te venden, y en este caso lo que hicimos fue generar nuestros propios moldes de goma para este proyecto. ¿Vale? Esta es la goma fluyendo por el panel. ¿Vale? Pues si nunca habéis visto esta goma, también es curioso la densidad y la textura que tiene. ¿Vale? Es un proceso delicado porque al final la goma es muy cara, ¿vale? Y el proceso, si un molde de estos por cualquier problema sale mal, es una gran pérdida económica y es un proceso que tenemos que controlar muy bien para evitar cualquier imperfección en el molde. ¿Vale? Y este es como levantábamos ya el panel de goma del panel de hormigón. No lo he comentado, pero aquí es muy importante jugar en estos patrones que tienen entrantes y salientes, jugar con el positivo y el negativo, ¿vale? En este caso, el molde de hormigón es el positivo, es igual al panel que queremos hacer, la goma es el negativo, tiene las texturas al revés, para encima de la goma hacer el panel real que se vuelva a ser el positivo. ¿Vale? Es una tontería, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Vale, y este ya es el vertido del UHPC, que me he adelantado, sobre el molde de goma. ¿Vale? Este patrón, bueno, esto es un poco la explicación del patrón y los distintos colores dependiendo de la profundidad de la zona o del anillo que le correspondía. Tenías patrones más grandes, que son los azules, y luego los rojos y los verdes, que eran de menor profundidad. ¿Vale? Y este es el panel, el maestro, ¿vale? Todos los paneles tenían 1,57 y el más alto podía llegar a tener hasta 6,60. No quiere decir que todos tuvieran 6,60. ¿Vale? Aquí veis cómo esto también en fase de proyecto, en VRDB, hacía casar, ¿vale? En función de la zona, porque luego la fachada es muy grande y va dando la vuelta a todo el edificio. Las alturas en la que necesitas hormigonar cada panel en función de la geometría de esa fachada o de las alturas que tuvieras. ¿Vale? Y esto ya es un poco el catálogo de paneles que se generó ya en fase de proyecto, de todos los diseños que se precisaban para hacer la obra. ¿Vale? Este ya es un plano nuestro en el que veis, pues, por ejemplo, este panel con este tipo de evaporación, con estas zonas también muy esbeltas, colgadas de zonas
con muy poca sección y cómo encajaba ese panel en nuestra pieza maestra, en nuestro molde. ¿Vale? Esto también hay que controlarlo. Este es un panel más opaco. ¿Vale? En este caso, tanto los paneles como los anclajes, ¿vale? Tenemos que recurrir a cálculos estructurales por elementos finitos para comprobar su integridad estructural ante todas las acciones a las que estamos sometidos. ¿Vale? En este caso, en la obra creo que son más de 3000 paneles y se repetirán muy pocos. No me atrevería a decir cuántos, todavía no los he contado. Lo que sí que hicimos es generar unas tipologías aproximadas que fueran representativas de todos los paneles y agruparlos y hacer el cálculo de esas tipologías con sus diferentes apoyos y estudiando sus tensiones con las distintas combinatorias de cargas. ¿Vale? Esto ahora no lo entendéis muy bien, pero bueno, los paneles, cuando explica el sistema de anclaje, tienen un sistema de cuelgue, unas pletinas que hacían como de perchas para anclarse a las previstas en el muro cortina. También las analizábamos por elementos finitos para comprobar y poder diseñar su geometría. Bueno, esto es igual, los apoyos y las reacciones, ¿vale? Digamos que aquí teníamos los dos tornillos que unían la pletina, en este caso al propio panel, y van colgados de la estructura principal. ¿Vale? Este es un plano de proyecto y este es un poco el que nosotros desarrollamos. Como dice Javier, cada panel tiene su propia codificación, ¿vale? En este caso, este era el alzado del muro cortina del Murri B39 y este era el panel 3 de esta fachada. ¿Vale? En este caso veis que, salvo 3 paneles pequeñitos que hay arriba y 2 y 3 arriba, el resto son todos únicos en cuanto a geometría y en cuanto a anclajes. ¿Vale? Otro problema es que los puntos de anclaje nada más que podían ir en las zonas de mayor espesor de los paneles. Por los ensayos que hicimos de arrancamiento, estos tenían que colocarse en esas zonas, con lo cual estábamos muy condicionados siempre a los puntos en los que podíamos anclar los paneles. Las pletinas, en este caso amarillas, son las pletinas de carga que soportan el panel y las rosas o magenta son las que resisten los esfuerzos de empuje al viento. Luego os explicaré un poco mejor el sistema de anclaje. ¿Vale? Y esta ya es la puesta en obra de los paneles. Luego hay alguna foto mejor, pero vamos, como digo, en este caso los paneles se colocaban lo último, se ejecutaba toda la fachada del muro cortina y el panel era el revestimiento final que colgábamos a tan solo 1,5 cm del cristal ya colocado. ¿Esos sueltos van pegados al vidrio? Esos sueltos van pegados al vidrio y tienen un tirante que no se aprecia con un cable para sujetarlos. ¿Vale? Esto es igual, este es el diseño de las pletinas de carga y las de retención. Como digo, siempre llevan 2 tornillos al panel y según, ¿vale? Si tienen un garfio, por ejemplo, restringíamos el movimiento para ir a la fachada. Si no lo tienen, estamos permitiendo que el panel se mueva a derecha e izquierda de la fachada. ¿Vale? Todas estas pletinas están ejecutadas con acero inoxidable, igual que la tornillería, taladros avellanados para evitar que la cabeza del tornillo pudiera chocar contra el muro cortina y tolerancias de más o menos 5 milímetros. ¿Vale? Al estar condicionados por un sistema de muro cortina y el diseño de los anclajes y el sistema de anclaje que habíamos diseñado no nos permitían tolerancias, igual que en la ejecución de los paneles teníamos tolerancias creo que de más o menos 3 milímetros en las dimensiones del panel para poder encajar todo el sistema, ¿vale? Lo cual también es un gran hándicap en la fabricación. Estas son fotografías reales de las pletinas que ejecutábamos igual. Para conseguir esas tolerancias, las pletinas se cortaban por láser, por control numérico, para garantizar perfectamente la geometría, la distancia entre este punto que es en el que apoya y los 2 tornillos, ¿vale? Si no sería imposible. Esta es una foto del muro cortina en fase de ejecución, ¿vale? Y estas son las perchas que os digo que salen de los montantes y en la que encajábamos nosotros los paneles después con las pletinas colocadas, ¿vale? Esto igual, hay que tener una coordinación perfecta de planos entre los industriales que ejecutaron el muro cortina, que además eran varios, y nosotros que debíamos prever las pletinas en los paneles. ¿Vale? Este es un poco el detalle de lo que os he enseñado. ¿Vale? Y esto es en planta, ¿vale? Digamos que del muro cortina, aprovechando la junta entre paneles, que tuvimos que hacerla de 3 centímetros para permitir este sistema de anclaje, y ya está la pletina que va atornillada al panel y cuelga o engancha en esta ménsula que sale del muro cortina.
Sí, sí, se fijaba aquí. Iba fijado, de hecho, colocaban el vidrio y quedaba la ménsula saliendo entre la junta, entre vidrio y vidrio. ¿Vale? Aquí tenéis más de cerca lo que os he comentado antes. ¿Vale? Aquí no se aprecia muy bien, pero tenéis una ménsula saliendo y era muy importante controlar la posición tanto vertical o horizontal del punto de apoyo, porque estas pletinas tenían que apoyar físicamente en el enjarje que nos dejaban para que descansara el peso del panel, pero sin embargo estas no, estas tenían que dar 5 milímetros por encima para que no cargaran peso y solo funcionaran contra el viento, en este caso, o contra el sismo, esta, que sí que bloqueaba. Creo que tengo algún esquema en el que explico, ¿vale? ¿Ves? Esta es la línea que nos marcaba la parte baja de esa ménsula, ¿vale? En este caso apoya, y en este caso tenía que quedar alta para que no apoyara. En este caso, esta apoya, pero veis que no tiene garfio, que llamábamos, con lo cual esta libera el movimiento horizontal. Esta, sin embargo, tampoco se ve muy bien, pero bueno, tenía un garfio, con lo cual bloqueaba el movimiento horizontal. Este es el esquema que os estaba diciendo, ¿vale? Los paneles siempre tenían 4 puntos de anclaje y siempre teníamos un apoyo fijo, ¿vale? Este bloquea en todas las direcciones el panel, este que libera la dirección horizontal, ¿vale? Para que en caso de viento, o sea, de sismo o de dilataciones, el panel pueda moverse, pero carga peso. Este que era totalmente libre, solo bloqueaba en el sentido perpendicular al panel, y aquel que permitía, que bloqueaba en el sentido horizontal, pero permitía la dilatación arriba y abajo. ¿Vale? Esto que así visto parece sencillo cuando tienes que... de hecho, este sistema no lo hicimos, yo creo que hasta el último prototipo. O sea, estuvimos dando muchas vueltas en coordinación con los arquitectos, con la ingeniería de fachadas, con las constructoras y con los industriales del muro cortina hasta llegar a un sistema que fuera el más adecuado para este proyecto. Que obviamente, seguramente no volvemos a repetir nada similar. ¿Y por qué el apoyo fijo abajo? ¿Por algún motivo? Ese, para tener un punto fijo en que en caso de sismo un panel no choque con otro. Normalmente se suele poner arriba para que... Bueno, el ductal... fijarlo por gravedad funcione... Claro, lo que hacemos es que el peso del panel siempre, si habéis fijado, los anclajes de carga suelen estar en la parte más baja del panel, para que por el propio peso del panel se comprima y no tengo nada. Si lo cuelgas, lo estás traccionando con su propio peso. Lo digo porque nosotros siempre estamos con el tema de fachada que cargamos arriba para que por peso, en el caso de hormigones, arriba. Es al revés, yo quiero que el panel, por su propio peso, se está comprimiendo. Es importante para nosotros. Sí, entonces, bueno, tampoco hubiera pasado nada si lo hubiéramos colgado, pero funciona mucho mejor si está comprimido. Bueno. Es un concepto que tenemos grabados a fuego y aquí cambia, ¿sabes? Sí, depende del material y piensas de forma distinta. Eso es. También podría, a lo mejor hubiéramos necesitado más fibra, una dosificación más cara, etc. Bueno, dicho, estos paneles los estudiamos. De hecho, el primer prototipo está hecho armado con fibra metálica, ¿vale? Por durabilidad no se fiaban de utilizar fibra metálica normal y propusieron hacerlo con fibra inoxidable. La fibra inoxidable se pasaba de presupuesto, con lo cual tuvimos que ir a una dosificación especial hecha con fibra polimérica, de plástica, y adaptar un poco los diseños a las prestaciones de esa dosificación. Bueno, la infinidad de planos que tenemos que generar para este tipo de proyectos, no os podéis hacer una idea, ¿vale? Este es un plano de fabricación como los que os ha enseñado Javier antes, ¿vale? Aquí era muy importante, que luego lo veremos en alguna imagen, aparte de garantizar que por aquí vendrá las tolerancias de más o menos 3 milímetros en el panel, la posición de estos casquillos en los que atornillábamos las pletinas teníamos una tolerancia de más o menos 1 milímetro. ¿Vale? Para garantizar eso tuvimos que idear un sistema también específico para garantizar que esa posición de los incluso 6 pletinas en el mismo panel cumplían estas exigentes tolerancias. ¿Vale? Otro tipo de paneles, aquí por ejemplo veis que posicionamos el panel dentro de este tipo de molde, ¿vale? Veis que no llega hasta arriba y tampoco llega hasta abajo del todo, entonces en fábrica tenemos que marcarles exactamente la posición donde tiene que ir ese panel, para evitar errores. ¿Qué pasa? Yo creo que tengo alguna fotografía. Si el molde de goma ya está aquí y yo quiero cortar el panel aquí, tengo que generar una pletina, un separador, con la forma específica, con los dientes, si yo cortara el panel por aquí, para poder encofrar esa zona y hacer el panel más pequeño, ¿vale? La otra alternativa hubiera sido hacer un molde de goma para cada longitud y para cada altura de panel, lo que hubiera sido totalmente económicamente inviable. Entonces tenemos que cortar también por control numérico todas estas pletinas para cortar el molde, ¿vale? Si tenemos 700 pletinas
hechas a medida para ir acortando el molde donde nos pide el proyecto. Vale, este es el tema, vale, para garantizar la posición de estas pletinas, ¿vale? Lo que hacíamos, o lo que hicimos fue colocar unas vigas de UPN, igual fresadas por control numérico, con todas las posibles posiciones de pletinas que teníamos en la obra, ¿vale? Que veis aquí numeradas. ¿Vale? Entonces teníamos 40 y tantos taladros en las dos pletinas y nosotros a los operarios solo les decíamos, que no se aprecia muy bien, tienes que atornillar la 27 y la 25, de forma que no hubiera posibilidad de un error humano midiendo o intentando averiguar en qué posición iba este casquillo o el otro. ¿Vale? Entonces estas pletinas no se aprecia, pero bueno, tienen aquí troquelado el número de cada una y el operario solo tenía que colocar el tornillo en la que les indicaba el plano, que son estos de aquí. Son los casquillos que luego quedaban embebidos dentro del panel. Este es un esquema muy manual de este sistema de cómo colocar el casquillo. ¿Vale? Y esto veis, el panel una vez hormigonado, ¿vale? Estos tubitos, lo que tampoco quería, lo he explicado, la UPN tenía que quedar bastante más alta para evitar marcar el panel, ¿vale? La cara mala trasera del panel, la que iba contra el vidrio, tenía que tener una planidad también muy perfecta y si colocábamos ese tipo de piezas encima se quedaban marcadas, además de que esa cara era vista desde el interior del edificio. Entonces teníamos que hacer este cuelgue de los propios casquillos, lo cual lo complicaba más. Aquí se ve un poco mejor lo que os comentaba de los números. ¿Vale? Y así es como quedaban los casquillos colocados en el propio panel y aquí veis, por ejemplo, la pletina que os decía que necesitamos cada vez que necesitamos acortar el molde de goma. Bueno, estas son las especificaciones de los casquillos que utilizamos, de acero inoxidable, de Halfen. Y por supuesto, lo que he dicho, que creo ya lo he comentado, los ensayos que tuvimos que hacer de arrancamiento para verificar que todo el sistema proyectado y calculado de verdad tenía las prestaciones de resistencia a arrancamiento que estábamos diciendo que tenía. ¿Vale? Este es el proceso de vertido. ¿Vale? Estos son de los primeros paneles que hicimos. Veréis que aquí hay un pequeño cerco de ese corrugado de acero inoxidable, porque no nos fiábamos, a pesar de que el cálculo y todo el mundo nos decía que eso funcionaba, no nos fiábamos y armamos las zonas más evaporadas con una barrita de 5 milímetros de acero inoxidable, porque no nos fiábamos de que no tuviéramos a tener fisuras, y desechar un panel de estos por una pequeña fisura pues era un gran precio económico. Luego realmente vimos que no había mayor problema. Veis aquí también estas piezas, ¿vale? Cuando queremos hacer un hueco pasante teníamos que generar un contramolde que suplementara el molde hacia arriba e hiciera una ventana pasante. Entonces teníamos un montón de piececitas que había que ir colocando en el molde para generar estos huecos pasantes, ¿vale? Eso que parece sencillo, con esta geometría tuvimos que implementar un sistema de control de 3 personas porque realmente era hasta mareante comprobar que se estaba colocando las piezas que tenían que colocarse. Era muy complicado y se cometían muchos errores. Lo detectamos antes de que pasaran y generamos un proceso de control específico para evitar errores de ese tipo. Estas son, bueno, las pletinas que os decía, que tenemos muchísimos tipos de pletinas para poder acortar los moldes. Y estas son las piececitas que teníamos que ir colocando para suplementar y generar el diseño que se quería, porque luego además el cliente era muy exigente y no nos permitía ningún tipo de error. Si hacíamos un hueco pasante donde no lo era o viceversa, nos iban a rechazar el panel, con lo cual teníamos que generar un proceso de control que nos asegurara evitar ese tipo de problemas. ¿Vale? Aquí, por eso parece una tontería, pero cualquier piececita de estas que no suplementáramos, pues era un panel que teníamos que desechar. Y estas son ya piezas terminadas, ¿vale? Veis cómo van quedando. Estas son cómo se desmoldeaban y... No, es un vídeo. ¿Vale? En este caso, en las horas más tempranas, utilizábamos una viga metálica para darles algo más de rigidez y poder voltearlas en fábrica. ¿Vale? Como os digo, todo pensado específico para este proyecto. Estas son las resistencias a compresión del ductal, ¿vale? Que sepáis que estamos cerca de los 115 megapascales, a pesar de que estos son los días de rotura, ¿vale? Estos a 28 días, estamos hablando de 115, pero a menos de 24 horas, porque rompíamos a 16 horas, estaba dando un hormigón de casi 80 megapascales, ¿vale? En el hormigón nos pasa igual, ¿vale? Lo que necesitamos nosotros como prefabricadores, o el dato que buscamos sobre todo es este, el que nos permite desmoldear el panel a las 16 horas desde que lo hemos hormigonado y poder al día siguiente fabricar otro panel en el mismo molde. Entonces,
las prestaciones que buscamos o que necesitamos nosotros también suponen un reto en cuanto a las dosificaciones de ductal en este caso. ¿Vale? También diseñamos unos sistemas de jaulas y de transportes específicos para esta obra, para poder mover este tipo de paneles con esta geometría, que son estas jaulas, para poder elevarlas y moverlas de forma eficiente con el mayor número de paneles posibles. ¿Vale? Y por ejemplo aquí estos paneles habéis visto que se transportan en posición horizontal pero se montan en posición vertical. ¿Vale? Ese movimiento de giro, que en un panel de hormigón tradicional es bastante sencillo, con estas geometrías no queríamos tensionar el panel ni que sufriera ningún problema en este sistema de volteo tradicional que se suele hacer con dos cables de grúa. Se diseñó un bastidor metálico acoplado a una Manitou que permitía colocar el panel como en una cama y con este sistema de rotación colocarlo en posición vertical sin que sufriera ningún esfuerzo adicional. ¿Vale? Todo esto también específico para este tipo de paneles, ¿vale? Que era esta Manitou y que permitía ir colocando el panel en horizontal y girarlo a su posición vertical. ¿Vale? Y estas son fotos de la instalación, que como veis, pues aquí se aprecian todas las mensulitas y la delicadeza y el cuidado que hay que tener para montar un panel de cerca de 1000 kilos a tan solo 1,5 centímetros de un muro cortina ya colocado. Estas son fases durante el montaje, ¿vale? Bueno, esto es una zona urbana con muy poco espacio, el centro comercial nunca llegó a cerrar del todo, ¿vale? Que se sumaba también, esta zona era nueva de ampliación, pero había zonas donde dentro teníamos el hándicap de que seguía en uso el centro comercial. ¿Vale? Y estos, bueno, son los primeros paneles que se fueron montando. Esta es una vista más general, con cestas, con grúas móviles, veis que no hay espacio prácticamente para nada, ¿vale? Teníamos un gran problema o un reto logístico, además esto está a 900 kilómetros de nuestra fábrica, ¿vale? El viaje es día y media, 2 días de camión, hay que estar muy encima para evitar, con una programación muy detallada, para evitar ni sobrecargar la obra que no tiene espacio para almacenar, ni que se queden sin material como para montar. Esta es una vista desde el interior, como os digo, todos los paneles iban también vistos, o casi todos desde la zona de muro cortina iban vistos desde el interior. ¿Vale? Y esto pues ya son fotos de fachadas terminadas, con, como os decía ahí, o sea, el tema del diseño evaporado era muy complejo de controlar y de diferenciar un panel con otro. Bueno, esto, como os digo, la programación ha sido otro gran reto. Y esto pues son fotos de cómo van quedando ya el edificio terminado. Esta es la zona de la linterna que llamaban, que era la nueva gran entrada que han hecho al centro comercial por la otra zona. Y todo este diseño, ¿vale? Todas estas bandas que veis aquí, era porque ahí tienen unas zonas donde se abren para ventilar el muro cortina, que venían ya de las fases anteriores, ¿vale? Todas esas líneas vienen predispuestas por lo que ya está ejecutado. Y ahí tienen unas zonas abatibles para ventilar, sobre todo las cocinas de la zona de restauración, entonces se mantienen esas bandas horizontales. ¿Vale? Más zonas interiores, esquinas entrantes. Otra vista general, con esta es la escalinata del otro lado que os decía, veis que es al final muy similar a las imágenes del principio del proyecto. Igual, grandes aberturas que iban abriéndose y cerrándose según las necesidades de lo que hubiera detrás. ¿Vale? Aquí me acuerdo que incluso durante la fase de obra modificaron zonas para ampliarlas porque iban comercializándose los locales interiores, iban necesitando cosas nuevas. Decía, recuerdo que era no sé, de Foot Locker o bueno, una casa comercial que adquirió uno de los locales y pedía más luz y tuvimos que modificar sobre la marcha el diseño para aumentar uno de estos grandes acristalamientos. Bueno, tiene una zona también exterior de parkour y no sé cómo voy, pues perfecto. Pues nada, si tenéis cualquier duda me preguntáis y como ya os he dicho, estáis todos invitados cuando queráis a visitarnos y que os contemos más cosas si seguís teniendo interés.